En el audio anterior sobre la escuela de Salamanca, prometí detenerme en la disputa entre dominicos y jesuitas, polémica de auxilis, de importante alcance para comprender a cabalidad el fuerte conflicto que se presentó al discutir sobre el libre albedrío y la omnipotencia de Dios. Dado que en esta disputa intervienen distintos teólogos, comenzaré por hablar de manera breve sobre los antecedentes de esta confrontación y bosquejar una pincelada biográfica sobre algunos de los principales exponentes. La llamada polémica de Auxilis Gratia, suscitada entre los jesuitas y los dominicos, puso de nuevo sobre el tapete un antiguo asunto de profundo arraigo histórico y filosófico llamado los futuros contingentes. El problema de los futuros contingentes fue examinado por Aristóteles en el capítulo 9 de su Interpretazioni. Por su parte, Diodorus Cronus, de la escuela de Megara, expuso una adaptación del problema en su célebre argumento dominador. Este argumento se apoya en dos premisas fundamentales: que de todo acontecimiento pasado es verdadero decir que es necesario, y de lo posible no se sigue lo imposible. El argumento de Diodoro Cronus es posible resumirlo de la siguiente manera: el pasado es verdadero porque es necesario. Lo posible, si es verdaderamente posible, no puede convertirse en imposible, dado que lo verdadero no puede convertirse en falso. Por tanto, el futuro posible es verdadero si necesariamente es o será, mientras que es falso si necesariamente no es y no será. Este argumento dominador no indica que no hay argumentos contra el destino. Esto es muy importante entenderlo. Todo cuanto sucede, si sucede, estaba destinado a suceder, y si no sucede, estaba destinado a no suceder por el mismo motivo. A este argumento, Aristóteles le va a responder contraargumentando a favor de la contingencia y contra el necesitarismo y el determinismo. Este problema, en su forma teológica, presenta la materia de la complicada compatibilidad entre la presciencia divina y libertad humana, y el grado en que el conocimiento divino de los futuros libres permite que los mismos continúen siendo libres. Se me hace necesario agregar que para el momento de la polémica de Auxilis, el protestantismo había reconsiderado el punto referido a la actividad de la gracia en la acción humana, moral y la capacidad del hombre para salvarse por sus propias fuerzas. Los actores descollantes de la polémica de Auxilis son Prudencio de Montemayor, jesuita, Fray Luis de León, agustino, Domingo Báñez, dominico, Luis de Molina, jesuita, y Francisco Suárez, jesuitas, sin dejar de ser importantes otros nombres que por razón del espacio del que se disponen estos audios yo voy a omitir. Prudencio de Montemayor, teólogo y jesuita español, fue un miembro destacado de la escuela de Salamanca. Suele situarse el año de 1582 como el inicio de la polémica, con el debut del premolinismo. Prudencio de Montemayor sostuvo, durante una jornada escolástica efectuada en la escuela de Salamanca, ciertas tesis en defensa del libre albedrío, tesis que más tarde estarían presentes en la llamada Concordia de Luis de Molina, que es jesuita, como ya apunté anteriormente. Dichas tesis fueron censuradas virulentamente por los dominicos. Domingo Báñez acusó ante el Consejo de la Inquisición al padre Prudencio de Montemayor y a Fray Luis de León, quien en el mismo acto escolástico defendió las ideas de Montemayor. La consecuencia fue inmediata. La Sagrada Congregación del Santo Oficio de la Romana y Universal Inquisición sentenció en contra de Prudencio de Montemayor, quien fue forzado a abandonar la enseñanza de la teología, y a Fray Luis de León se le prohibió proseguir respaldando tal posición. Con este fallo, el premolinismo quedó vedado en España. El nombre de Domingo Báñez, 1528-1604, está unido de manera indisoluble a la polémica de Auxilis, aun cuando sus aportes a la historia de las ideas sobrepasan la predeterminación física, que de acuerdo con sus analistas no es más que una pieza de la sistematización filosófica teológica del dominico salmantino. Báñez ha sido uno de los más acreditados exégesis de Tomás de Aquino. Luis de Molina, por su parte, jesuita,
1535-1600, fue un teólogo y filósofo, sacerdote, profesor de la filosofía en Coimbra y profesor en la Universidad de Évora, Portugal, donde dictó clases sobre la Suma Teológica de Santo Tomás durante 20 años. En 1588, su estudio más afamado, Una reconciliación del libre albedrío con los dones de la gracia, la presencia divina, la providencia, la predestinación y la reprobación, nombrada de manera abreviada como La Concordia, se publicó en Lisboa. En esta obra, de Molina impulsó una violenta polémica sobre la gracia y la libertad humana que abarcó 2 décadas entre la Compañía de Jesús, que había sido fundada en 1540, y sus antagonistas teológicos. Junto a los protagonistas de la polémica, Luis de Molina y Domingo Báñez, hay figuras muy importantes alrededor del avance de esta, como sucede con Francisco Suárez, a quien ya habíamos hecho alusión en el audio anterior, que nació en 1548 y falleció en 1617. Fue conocido como el doctor Eximio, filósofo jesuita español, ilustre teólogo clásico católico romano, quien junto a Roberto Bellarmino ha sido distinguido como uno de los intelectuales fundamentales que salvaguardaron la doctrina católica romana frente a las teorías de la Reforma protestante. Suárez descuella como el vital filósofo escolástico de la Compañía de Jesús y ha sido apreciado junto a Tomás de Aquino como uno de los más grandes filósofos escolásticos medievales. La obra principal de Francisco Suárez, Las Disputaciones Metafísicas de 1597, hizo frente a los enfoques escolásticos arraigados en la tradición. Ha sido calificada como la primera obra sistemática y extensa de metafísica compuesta en Occidente que no fue un discurso sobre la metafísica de Aristóteles. Una vez situados en la época, vistos algunos antecedentes y trazados algunos rasgos biográficos de los autores principales de la polémica de Auxilis, vamos a intentar comprender el fondo del enfrentamiento entre los dominicos y los jesuitas. Es importante resaltar que aun cuando corrientemente se califique la referida polémica como una contienda teológica, resulta de claridad meridiana que los temas discutidos allí son de acentuada raigambre filosófica. ¿Por qué lo sostengo? Al igual que otros estudiosos de esta disputa, considero que la libertad de la voluntad humana no pertenece en exclusividad a la dogmática católica, sino que es una realidad dada sin necesidad de ser revelada. Debo enfatizar que es indispensable tener claro que el fondo de la polémica consiste en la discusión sobre la complicada compatibilidad entre la presciencia divina, libertad humana y el punto en el cual al discernimiento humano de los futuros libres admite que estos prosigan siendo libres. Además, el protestantismo, como ya lo había dicho, había modificado el tema referido a la actuación de la gracia en la acción humana moral y a la facultad del ser humano para lograr la salvación usando sus propios métodos. Refiriéndonos también a este último punto, luteranos, calvinistas y jansenistas refutan que el ser humano, una vez cometido el pecado original, sea autosuficiente para salvarse, es decir, que puede prescindir de la gracia divina, que asimismo predestina a quienes conseguirán la salvación y a quienes serán condenados. En relación con la polémica de Auxilis, que nos ocupa en este audio, veamos cuál fue la posición de cada una de las órdenes religiosas contrincantes. Mientras que los seguidores de Luis de Molina, jesuita, aseguraban que la predestinación se da después de los méritos del hombre y en relación con dichos méritos, y la predefinición del acto que lleva a la salvación tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, Báñez, Dominico y sus discípulos apoyaban que dicha predestinación se daba antes de los méritos humanos y de forma independiente de los mismos, así como que la predefinición de los actos virtuosos era efectiva y real. Báñez sostenía que la predestinación de los elegidos proviene de una disposición divina que excluye los méritos humanos. Desde la eternidad, Dios designa a los elegidos y les concede gracias eficaces para su salvación. A quienes no ha elegido, Dios les adjudica una gracia suficiente, permitiéndose el pecado, aun cuando es importante subrayar que ello no significa que tenga influencia en el acto de pecar. Dicho así, se entiende que los condenados sufren su caída por su propia culpa. Dios los ha excluido en el decreto de salvación, en lo que se conoce reprobatio negativa.
Al abordar lo referente a la predestinación, respaldada por Domingo Báñez y sus seguidores, se vuelve indispensable diferenciar la libertad en un sentido dividido de la libertad en un sentido compuesto. De acuerdo con el primer significado, la predestinación divina admite que la facultad de actuar es libre, y según la segunda acepción de la libertad, la aptitud voluntaria libre del hombre no tiene capacidad de ejecutar ningún hecho inverso a la predestinación. De allí se desprende que la naturaleza de los actos queda predeterminada, a pesar de que la facultad de actuar permanezca libre. La libertad in sensu diviso se vincula con la acción humana en sí misma. Por su parte, la libertad en sentido compuesto significa vincular la acción humana con los decretos divinos. Hay un punto de coincidencia entre Báñez y sus partidarios con los jansenistas y los luteranos. Todos ellos consideran que entre la libertad y la coacción hay una oposición, pero no ponen la libertad a la necesidad. Los hechos pueden ser necesarios y libres a la vez. Por su parte, los molinistas, es decir, el grupo de los jesuitas, exigían la indiferencia como condición sine qua non de la libertad. Mientras que los tomistas se limitaban a exigir que no hubiera constricción para que un acto fuera libre, los molinistas exigían además la ausencia de determinación. Este debate sobre la libertad humana está profundamente interrelacionado no solo con la omnipotencia de Dios, sino que involucra su omnisciencia. Profundizar en el tema de la omnipotencia divina obligó a los escolásticos tardíos a tejer una intrincada red argumentativa y así conseguir compatibilidad entre el poder divino y el frágil poder humano. Al abordar la materia referida a la omnisciencia de Dios, el conocimiento de todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros inserta el espinoso problema del discernimiento de los actos libres, futuros y futuribles. Los tomistas distinguían entre dos ciencias divinas, la ciencia de simple inteligencia y la ciencia de visión. La ciencia de simple inteligencia es ciencia de esencias y precede a todo acto libre de la voluntad de Dios. Con esta ciencia, Dios conoce todo objeto necesario o posible. Dios conoce todo aquello que la potencia divina puede realizar. Mediante la ciencia de visión, Dios conoce de entre todas las uniones contingentes qué cosas sucederán, y por ello, a través de la ciencia de visión, Dios no puede saber lo opuesto de lo que con ella conoce. Entonces, ¿cómo van a encarar los jesuitas este problema? A estas dos ciencias, Molina agrega una tercera, esta es la llamada ciencia media. Por medio de esta ciencia, Dios ve en su esencia cómo obraría cualquier libre arbitrio en cualquiera de los infinitos órdenes de cosas y circunstancias en que la voluntad divina lo colocase. Es la ciencia de los llamados futuros condicionados, esto es, futuros que no son absolutos ni simplemente posibles, sino que están subordinados a alguna condición. Y Molina nombra media a esta ciencia porque ella se hallaría en su momento intermedio entre la ciencia de simple inteligencia y la ciencia de visión. El argumento de Molina realmente es un argumento sublime. Él dice: Dios conoce certísimamente todas las especies de ente en acto y en potencia. Así pues, como hay una especie de ente que no es futuro absoluto ni solamente posible, sino que depende de una condición, es necesario sostener que Dios conoce con certeza este futuro condicionado. Entonces, hay que afirmar que Dios no conoce este futuro condicionado con ciencia de simple inteligencia, que solo se ocupa del objeto necesario posible, ni con ciencia de visión, que solamente se ocupa de aquello que tiene que ser en algún momento. Por lo tanto, se colige que es necesaria la ciencia media, a través de la cual Dios conoce con certeza el futuro condicionado. Por supuesto, Domingo Báñez replica y dice que solo de manera irracional podría sostenerse la existencia de una ciencia media divina. En el caso de Francisco Suárez, el jesuita, él escribe en romance, hecho que indigna a Báñez, porque está usando una lengua vulgar y no está usando el latín. Y entonces, en un breve texto, Suárez busca aclarar las posturas que han enfrentado tanto los jesuitas como los dominicos. Además, centra su interés en señalar cuál sería la solución a esta controversia. Báñez dirá a propósito de este escrito
que de cuantos adoptan y defienden las opiniones de Molina, el principal es Francisco Suárez, quien ha escrito sobre el libre albedrío un tratado en lengua vulgar con intento de defender las doctrinas de la compañía. Este debate no solo es teológico, entraña un fuerte componente filosófico. Bañas reflexionó su modernidad vista en pleno siglo XVI, desde su lealtad a la fe y a su iglesia. Molina se sitúa en un mundo más independiente, más autónomo, calza los zapatos de un hombre libre, a tal extremo que Bañas exclamará, más libre de lo conveniente. La escuela de Salamanca con Suárez, desde Coimbra, desde lo hondo de la escolástica, sorprendentemente repensó la modernidad. Son tantas las expresiones descalificadoras de la escolástica que solo demuestran el grado de desconocimiento que se tiene de estas etapas enriquecedoras del pensamiento. Hasta aquí mi contribución sobre la escuela de Salamanca. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.